Tu comunidad empresarial Banco de Occidente. Conocimiento para ti y tu equipo. Oportunidades de negocio para tu empresa. Banco de Occidente. Hola a todos, soy Diana Paola Dorado y les doy la más cordial bienvenida a tu comunidad empresarial del Banco de Occidente. Estoy hoy con Daniel Bulla, líder de impuestos para Colombia, Ecuador y Venezuela en TMF. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Paola, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? De antemano un saludo muy especial a toda la comunidad. Creo que es una conspicua comunidad. Entonces, qué chévere que me invites a hablar de cierre contable, de cierre fiscal, que se nos viene encima, ¿no? Así es, Daniel. Estamos ya en fin de año, cierre de muchas cosas, se acercan las vacaciones, temporada, pero qué importante para las empresas alistarse, como lo has mencionado, para el cierre contable y fiscal. Y para ello quiero que nos compartas algunos tips para que se preparen con tiempo nuestros empresarios. Yo creo que la clave la acabas de decir en una palabra, es tiempo. Es tiempo. Colombia, digamos que a nivel de pymes, ya es muy tradicional, muy cultural, que a partir del 16 de diciembre entran las novenas de aguinaldos y se paraliza todo en las compañías. Lo que se cerró, lo que no se patea para enero. Entonces yo creo que estamos justo a tiempo porque tenemos un mes larguito para empezar a planificar y a organizar lo que tenemos que dejar listo para por lo menos tener un cierre controlado. A veces hay imponderables, como todo en la vida, y en impuestos, cuando se concilia con contabilidad, a veces hay cosas que no se pueden controlar, pero yo creo que sí pueden haber unos puntos que desde ya se tienen que empezar a observar. Por ejemplo, las contabilidades que tienen que tener auditoría, que tienen que tener un visto bueno, un revisor fiscal, tienen que tener ya planificado ese cierre. Fundamental llegar a cierre de impuestos anuales, renta, medios magnéticos, declaración de activos en el exterior, con unos estados financieros auditados, ojalá dictaminados, y que no presenten algún tipo de salvedad. Eso tienen que manejar desde ya. Es clave tener un muy buen soporte contable para a partir de allí tener una materia prima tributaria que te permita trabajar tranquilo. Entonces, lo fundamental es anticipar cualquier tipo de auditoría, revisión de controles y tener para la fecha en la que, por ejemplo, empieza la campaña de impuestos sobre la renta y de medios magnéticos, unos estados financieros meridianamente transparentes, fidedignos, dice la norma, pero para que todos estemos de pronto en un lenguaje más popular, unos estados financieros que nos den una tranquilidad por lo menos meridiana respecto de la base de las cifras contables. En Colombia hay algo y es un matrimonio entre la contabilidad y la tributación. La tributación nunca puede caminar sola sin una muy buena base contable. Entonces, punto uno, Paula, tenemos que tener una muy buena contabilidad, tenemos que tener anticipadas todas las actividades de auditoría, todas las actividades de cierre y tener para la fecha de la declaración de renta una base contable por lo menos dictaminada, por lo menos atestada. Ahí van a empezar ya los trabajos más tributarios, los trabajos más de conciliaciones, los trabajos más del área fiscal de cada compañía. Y es que empecemos por los ingresos. Los ingresos de las compañías tal vez es hoy en día lo más delicado y lo que está más en la palestra de las autoridades tributarias, y es que tenemos que tener o anticipar una conciliación de ingresos contables, ingresos que se declararon en IVA, ingresos que se declararon en el impuesto de industria y comercio, ingresos que se declararon o que se transmitieron en el esquema o en el ecosistema de facturación electrónica, eh, y todo eso conjugarlo en una matriz que si arroja diferencias, tener esas diferencias claramente justificadas. Lo ideal, pero a veces es una utopía, es que el mundo, es que todas esas verticales coincidan y crucen en su valor de ingresos. Pero bueno, muchas veces no se da, muchas veces hay diferencias con la facturación porque de pronto algún cliente nos suspende o nos supedita la facturación para enero, para febrero y no nos va a coincidir.
No es que sea un pecado capital que no coincida, que no cruce todo con todo. Lo que sí es un pecado es no tener conciliadas las diferencias. Primer punto y fundamental, o segundo punto, cuando empieza uno a abordar lo tributario es empezar a conciliar todos sus bloques de ingresos, contables, de IVA, de industria y comercio, de facturación electrónica, y tratar de conciliar cualquier diferencia. Eso viene atado a un tercer punto, y es, vamos a ver los gastos, vamos a ver los costos, y tenemos que identificar que todos los gastos tengan su documento soporte, factura, en la mayoría de los casos, o documento equivalente cuando así se requiera. Y es muy importante, y esto ha sido un tema de discusión muy álgido con la DIAN estos 2 últimos años, que en el evento que existan facturas, esos documentos tengan esos eventos, esos 2 eventos de recepción de la factura y recepción del servicio o de los bienes, que a partir de la Ley 2277 se incorporaron como requisito de la deducibilidad. Entonces, cuando hablamos de ingresos, hablamos de la conciliación entre todas esas dimensiones. Cuando hablamos de gastos, hablamos de ir a validar que todos los gastos tengan su documento soporte. Factura electrónica, documento equivalente electrónico o no electrónico. Pensemos en algo muy importante. Cuando hay operaciones con el exterior, hay un documento soporte con operaciones en el exterior que es fundamental. Fundamental, porque ahí es donde entra la DIAN y ahí es donde encuentra normalmente los pecados, las carencias de documento soporte. Entonces, operaciones que son reales, que muchas veces están plenamente justificadas, que tienen incluso hasta respaldos con precios de transferencia, con todo lo demás, se pelan por no tener esos documentos soportes, esas formalidades. Entonces, acá hemos abordado un capítulo de formalidades en los ingresos, formalidades en los gastos, ¿vale? Luego viene ya lo más delicado y lo más sensible o lo más especializado, y es, tenemos que ir a mirar todas las partidas que pueden ser conciliatorias entre la contabilidad y lo fiscal. Cartera, primero que todo, no es lo mismo los regímenes de cartera contables hoy a los regímenes de cartera del estatuto tributario. Hay que hacer una conciliación, un correspondiente papel de trabajo de cartera. Activos fijos, como sabemos, las depreciaciones, los ritmos a los cuales yo voy depreciando contablemente, no son necesariamente los mismos a los que deprecio fiscalmente. Intangibles, misma dinámica, las vidas útiles de los intangibles contable y fiscal pueden variar, y todo eso tiene que tener sus papeles de trabajo e identificado un puente que vamos a construir siempre entre lo contable y lo fiscal, y es el impuesto diferido. O el camino también van a aparecer un trabajo a veces engorroso, pero que necesariamente tiene que hacerse porque pende o es incluso materia de observación casi que de cuaderno de un funcionario, es el análisis de las provisiones de la compañía, las creaciones de provisiones, un anexo donde estén los usos de provisiones, las reversiones de provisiones, las utilizaciones de provisiones, las anulaciones de provisiones, en donde podamos identificar esas variaciones. Hoy en día tenemos un ingrediente que, que se traduce después de, o que arroja un test final después de todas estas conciliaciones, y es el impuesto mínimo que en función de estas diferencias puede surgir. Tal vez es el capítulo final, analizar ese impuesto mínimo para finalmente darle ese check final a el ambiente o al ecosistema del impuesto sobre la renta. Pero algo fundamental, con lo que quiero terminar este capítulo de tips para no alargarnos mucho, es cada compañía es a veces un universo. Lo fundamental, señores, todos, es que comprendamos y analicemos si, amén de todo el trabajo que parece un checklist de cuaderno que acabamos de hacer, existieron transacciones especiales, adquisición de alguna unidad de negocio nuevo, venta de algún tipo de activo, de pronto alguna reorganización, capitalización, algún endeudamiento sensible o material en el año. Es clave validar si durante el año, más allá del ongoing normal, más allá de la operación habitual, han habido transacciones especiales que tengan que validarse. Y esas transacciones, si pasan ya, si desdoblan ya la facultad
o las funciones del área, pues tienen que evaluarse por un experto, si es necesario, tienen que evaluarse por un asesor, tienen que evaluarse por quien corresponda, porque muchas veces el trabajo se ve o lo que hago con la mano se borra con el codo por perder de vista alguna transacción especial que debía de pronto tener un segundo hervor y que debía validarse de pronto con un asesor. Yo creo Ok. que, grosso modo, podemos decir que estos son los 5 tips con los que puede uno arrancar. Al detalle uno se puede ir infinitamente, pero digamos que para hacerlo muy ejecutivo, mi recomendación sería abordar digamos, paso a paso y no perder de vista estos aspectos fundamentales, Pau. Perfecto. Vale, Dani, pues muchísimas gracias por estos tips, por este checklist que nos has compartido muy detallado. Gracias por este espacio y por habernos acompañado en la A ti por comunidad la empresarial invitación, del un Banco de saludo especial a Occidente. toda la comunidad, que estén muy bien. Recuerden que en el Banco de Occidente estamos del lado de los que hacen para que las pymes lleguen más lejos. Soy Diana Paola Dorado y los espero en un próximo episodio con más tips empresariales. Hasta la próxima. Tu comunidad empresarial Banco de Occidente. Unidos, hacemos más por tu empresa. Banco de Occidente.